Compañeros maestros, tengan todos un muy buen día. Quien les habla, Rocío López Rodríguez, secretaria de Asuntos Pedagógicos. Me encuentro en la tarea de la recuperación de los videos de las clases sesión 1 a la 6, los videos de las clases de la sesión 7 a la 12 fueron recuperados y en este momento se encuentran en la plataforma de YouTube para que ustedes puedan volver a ver esas sesiones de clase. Bajo este formato estoy recuperando los videos de las sesiones de la 1 a la 6 y el día de hoy pues vamos a hacer un repaso de lo que fue la sesión número 6 de clase online en Facebook Live. Lamentablemente Facebook borró los videos de manera permanente con su nueva política, entonces estoy en la tarea de la recuperación de dichos videos. Entonces el día de hoy es una clase que fue preparada por Luis Eduardo Lamus, miembro integrante de la Comisión Pedagógica. Y el día de hoy, pues, es una clase en el eje de reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica y un énfasis con modelos pedagógicos. Bienvenidos. Vemos entonces que hay cuatro ejes fundamentales de evaluación que son contexto de la práctica educativa y pedagógica, reflexión y planeación de la práctica, praxis pedagógica y ambiente de aula. Dentro de la reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica tenemos unos componentes y unos aspectos a evaluar, especialmente, por supuesto, los propósitos claros de la práctica y cómo los contenidos se orientan y articulan con el plan de estudios, además de la organización del conocimiento disciplinar a partir de los niveles de los estudiantes. También demostrar dominio pedagógico y disciplinar de nuestro saber y la manera en la cual reflexionamos permanentemente sobre nuestra práctica educativa y pedagógica. Entonces, tenemos que todo lo que enmarca nuestra práctica, por supuesto, que tiene directa relación con el modelo pedagógico que nosotros sigamos dentro de la educación como práctica de carácter social, una actividad humana en donde se plantean y se analizan las necesidades sociales, económicas y políticas de los contextos. Estas son las funciones dentro de todo un sistema educativo que tiene unos métodos, procedimientos, una normatividad, unos sujetos, unos modelos pedagógicos y unos contextos que hay que analizar y hacia los cuales va unas finalidades, unos objetivos educativos. Los modelos pedagógicos enmarcan nuestra práctica pedagógica. Los modelos son prácticas que regulan las interacciones, nuestras posiciones, nuestras oposiciones y nuestras disposiciones con sujetos en la escuela. Y claro que tiene una relación en cuanto a la reproducción social, el saber y la cultura del contexto. Estos autores, entonces, los modelos pedagógicos se pueden clasificar dentro de heteroestructurantes y autoestructurantes, donde heteroestructurantes el conocimiento se construye fuera del aula y su función es transmitir, mientras que los autoestructurantes el conocimiento se construye en el salón de clase y su función es socializar. Estas dos posturas, pues, depende de la posición y la ideología, por supuesto, de aquel rol del maestro. ¿Cómo concebimos el rol del maestro? Eso es lo que nos permite posicionarnos en un lugar de enunciación, que puede ser cualquiera de esas dos posiciones. Dentro de los modelos heteroestructurantes tenemos que, como ya se había dicho, pues un paradigma en el cual el conocimiento se construye fuera del aula de clase, donde se establecen rutinas, donde el aprendizaje es acumulativo, sucesivo, continuo y se dedica a organizar contenidos.
El propósito es transmitir saberes y valores que están socialmente aceptados. La metodología de los modelos heteroestructurantes entonces se basa en repetir los contenidos donde el estudiante imita, atiende y corrige su propio saber con base a la repetición. La evaluación pues es un punto en donde los estudiantes deben responder al pie de la letra los contenidos asimilados en clase. Aquí nos enfatizan en que el papel del maestro es la reproducción y la transmisión de información y de normas que los estudiantes por el mismo ejercicio mecánico de repetir van asimilando. Es una diferencia muy grande con los modelos pedagógicos autoestructurantes en donde se caracterizan por la acción, por el activismo en el aula, donde pues tenemos a estos autores que se resaltan en esta diapositiva, en la presentación, en donde los estudiantes se caracterizan por su acción, por su espontaneidad, por la autoformación, por el juego, la experimentación y el interés o la motivación que se tiene por aprender. El aprendizaje entonces se basa en acciones, vivencias, experimentación y manipulación. El docente entonces transforma su rol para ser una guía, un acompañante de unos saberes que tienen que estar contextualizados y obedecer a ciertos intereses y una metodología en la que el estudiante se vale del diálogo, la palabra, la explicación, la observación, el trabajo, la actuación y el experimento. También entonces tenemos que el propósito, por supuesto, la socialización y que el niño se sienta feliz aprendiendo. Es de tipo cualitativo, en donde la naturaleza y el interés por lo que se aprende juega un papel fundamental, es un aprendizaje empírico, en donde se enfatiza también que el aprendizaje puede ser un descubrimiento, las actividades y la manipulación pueden ser unos directos factores de aprendizaje significativo y donde se promueven las preguntas abiertas, la opinión, la individualización del aprendizaje y sobre todo se privilegia el proceso. Ya entonces ya basados en el modelo constructivista, comprendemos que es propio de una revolución cognitiva en donde se necesita comprender procesos internos del aprendizaje por medio de algunos autores como Piaget, Brunner y Ausubel, en donde el aprendizaje pues es significativo, en donde se explican los aprendizajes a través de procesos intelectuales activos internos dentro del sujeto y se crea conocimiento a partir de intereses e ideas. El constructivismo entonces se vale también de la incidencia de construcciones previas para establecer aprendizajes nuevos. Es una construcción propia del ser humano en donde la ciencia no descubre la realidad, sino que crea una realidad. Los contenidos entonces que se orientan son aquellos que obedecen a las necesidades de los estudiantes y las comunidades y son aquellos que orientan el trabajo pedagógico y educativo, esas necesidades precisamente. Es una metodología en la cual es, en primer lugar, autoestructurante, desequilibrante y que es profundamente inductiva. En el modelo pedagógico constructivista, entonces, se enfatiza en que la evaluación es de tres tipos, la cognitiva, procedimental y actitudinal, en donde la cognitiva, pues son los conceptos que se han logrado aprender de manera significativa,
La procedimental, pues son los procesos o las competencias que se han adquirido a lo largo del proceso educativo, de la dinámica educativa. Y la actitudinal, pues son los valores y principios que el estudiante ha adquirido. También es importante que la evaluación se lleve a cabo en varios momentos, una autoevaluación, una heteroevaluación y una coevaluación. Algunas estrategias entonces del Ministerio de Educación han sido estrategias para lograr facilitar el logro educativo, como retos para gigantes, con estudiantes que han sido de pronto afectados por algún tipo de incapacidad médica, unas secundarias activas en zonas rurales, en zonas urbanas marginales, las estrategias de escuela nueva, estrategias de aceleración del aprendizaje y diversas estrategias como posprimarias, etcétera, para permitir que se democratice el conocimiento, se democratice el derecho a la educación para poder permitir que los estudiantes, sea cual sea el momento de su vida, logren culminar con sus estudios de una manera exitosa. Vamos con la corrección al simulacro que se plantea para esta sesión, que es la sesión número 6 de nuestro curso de ascenso y reubicación docente. Vamos a revisar la primera pregunta que dice: la persistencia en la pedagogía tradicional en las instituciones educativas, a pesar de su débil fundamentación teórica, se explica por su capacidad de reproducirse culturalmente y absorber las innovaciones, manteniendo el rol central del maestro como autoridad transmisora de conocimientos y normas. En la interpretación de Alain de 1983, la contradicción entre el deseo infantil de alcanzar la adultez y la inclinación natural al juego configura un campo de tensiones que legitima la severidad y el esfuerzo como condiciones necesarias del aprendizaje. Desde esta perspectiva, la práctica docente se orienta a separar el juego del estudio y a privilegiar el segundo como vía de superación. Frente a esta comprensión se plantea el reto de definir propósitos pedagógicos coherentes con el carácter de los estudiantes y con la evaluación de sus aprendizajes, evitando reproducir acríticamente un modelo que, aunque históricamente dominante, tensiona las concepciones contemporáneas de inclusión y participación. De acuerdo con el texto y los criterios de evaluación docente, ¿cuál de las siguientes formulaciones refleja de manera más pertinente la definición de propósitos pedagógicos en relación con la pedagogía tradicional y su impacto en la práctica contemporánea? La respuesta de desempeño avanzado docente es la D. El docente establece propósitos pedagógicos que integran de manera crítica las características de sus estudiantes, articulados plenamente con la disciplina que enseña y coherentes con una evaluación que trasciende la mera transmisión de saberes, problematizando la tradición y orientando su práctica hacia la transformación inclusiva y contextualizada del aprendizaje. Entonces, como vemos, pues está bastante literal lo que el docente debe cumplir como desempeño avanzado. Vamos a mirar por qué la A, la B y la C no cumplen con el requisito. Dice la A, el docente establece propósitos de enseñanza sin considerar las características del estudiante. Entonces, ya entrando en la aseveración, en la afirmación de esta respuesta A, pues entendemos que es un desempeño inferior del docente. La respuesta B dice: el docente plantea propósitos que tienen en cuenta solo algunos rasgos de los estudiantes. Ya de entrada entonces esta afirmación cumple con un desempeño mínimo. La respuesta C dice: el docente define propósitos considerando las características de sus estudiantes y articulados con la disciplina que enseña, reconociendo críticamente elementos de tradición como el esfuerzo y la autoridad, aunque solo algunos de estos propósitos resultan coherentes con la propuesta de evaluación. Entonces aquí pues está solamente enfatizando en algunos de los propósitos. Por tanto, la respuesta correcta a la pregunta número 1 es la opción D. La pregunta número 2 dice lo siguiente:
La Ley General de Educación reconoce la formación de educadores como un proceso de articulación entre la teoría y la práctica pedagógica, en el que la investigación, la reflexión crítica y la integración disciplinar configuran el núcleo de las competencias profesionales docentes. No obstante, la vigencia del paradigma heteroestructurante en múltiples instituciones perpetúa una visión de la escuela como escenario de transmisión unidireccional de saberes y normas donde el estudiante se asume como receptor pasivo y la enseñanza se reduce a la reproducción de contenidos fragmentados. En este contexto, la práctica pedagógica se convierte en un campo de tensión entre el mandato legal que busca formar un educador investigador, ético y reflexivo, y la fuerza de la tradición escolar que naturaliza el enciclopedismo y la disciplina externa como fines predominantes de la educación. De acuerdo con el texto y los criterios de evaluación docente, ¿cuál de las siguientes formulaciones expresa de manera más pertinente la definición de propósitos pedagógicos frente a la tensión entre la práctica reflexiva y la tradición heteroestructurante? Tenemos entonces como desempeño avanzado a esta pregunta la respuesta en la C. El docente formula propósitos pedagógicos que integran sistemáticamente las características de sus estudiantes y los integra de manera consistente con la disciplina que enseña. Entonces esto me demuestra un desempeño avanzado docente. La respuesta A me menciona que el docente plantea propósitos de enseñanza centrados en la transmisión de contenidos y normas. Esto es tradición heteroestructurante y corresponde a un desempeño inferior. La B dice, el docente define propósitos que incorporan algunas características de sus estudiantes, pero esto resulta poco claro y limitado. Entonces, en la misma afirmación, este desempeño es un desempeño mínimo. Al final, ya en la D dice, el docente establece propósitos pedagógicos que consideran las características de sus estudiantes y muestran una articulación con la disciplina que enseña. No obstante, la coherencia con la propuesta de evaluación se evidencia solo en ciertos aspectos. No es un 100%, lo que genera una aplicación desigual. Esto, aunque es pertinente, realmente no satisface al 100% el desempeño que debe tener el maestro. Por tanto, en la pregunta número 2, la respuesta correcta es la C, que es de desempeño avanzado docente. Para la pregunta número 3 tenemos lo siguiente. El proyecto educativo institucional PEI, conforme al artículo 14 del decreto 1860 del 94, constituye el marco orientador de la acción educativa. Su actualización exige reconocer la historicidad de los enfoques pedagógicos que, como la escuela activa, han cuestionado el paradigma de la transmisión mecánica y autoritaria para reivindicar al estudiante como sujeto de la práctica educativa. De esta forma, el PEI orienta la acción pedagógica en tanto articula los fines y principios de la educación con los recursos, estrategias y modelos didácticos, procurando responder a las condiciones sociales y culturales del contexto. La incorporación de enfoques como la escuela activa exige que los docentes no solo reconozcan el plan de estudios como referente formal, sino que lo reinterpreten en función de las dinámicas del PEI, favoreciendo la coherencia entre el diseño curricular y la práctica pedagógica. ¿Cuál de las siguientes situaciones refleja con mayor grado de consistencia la integración del plan de estudios institucional con el PEI y los postulados de la escuela activa? Entonces, la respuesta correcta que demuestra el desempeño avanzado docente es la respuesta D. El docente asume el plan de estudios como referente estructurador de su práctica. Por supuesto que la estructura que le dan a la práctica los docentes pues proviene del plan de estudios y lo articula de manera explícita y consistente con el proyecto educativo institucional. Por supuesto, porque no se puede establecer un plan de estudios contrario al PEI y con los postulados de la escuela activa.
logrando una coherencia pedagógica que trasciende la organización formal de los contenidos. Exactamente lo que se busca es una coherencia pedagógica entre mi plan de estudios, el proyecto educativo institucional y la escuela activa. Vamos a ver por qué las respuestas A, B y C no corresponden con desempeño avanzado. La A me dice, el docente estructura los contenidos de su curso a partir de criterios pedagógicos generales y referencias externas, en procura de atender de manera explícita y formal el plan de estudios institucional y el marco orientador del PEI, pues los criterios pedagógicos tienen que ser criterios pedagógicos propios, no referencias externas. El docente debe estructurar los contenidos de su curso dependiendo de sus posturas. La respuesta B dice, el docente incorpora de manera segmentada ciertos lineamientos del plan de estudio, aunque su relación con el PEI y con los supuestos de la escuela activa permanece implícita y asistemática en la práctica. Eso quiere decir que aún no las tiene en cuenta y no atraviesan lo que hace como desempeño docente un mínimo. La respuesta se dice, el docente reconoce en el plan de estudios un referente importante para organizar sus contenidos y establece vínculos ocasionales. Al decir vínculos ocasionales, pues no la tiene en cuenta al 100%, especialmente con el PEI, a las necesidades del contexto y con los principios de la escuela activa, aunque sin validar una articulación sostenida. Entonces, no hay una articulación sostenida, aunque la postula, esto es un desempeño satisfactorio simplemente porque la postula y reconoce que el plan de estudios es un referente importante para la organización de sus contenidos. Entonces, para la pregunta número 3, tenemos que la respuesta correcta es el literal D. Para la pregunta número 4, en el marco del decreto 1860, las orientaciones de la política pública a evaluar para avanzar el proyecto educativo institucional se constituye en la herramienta orientadora de la gestión académica, en tanto que define principios, fines, recursos y estrategias que deben armonizarse con las necesidades sociales, culturales y pedagógicas de la comunidad educativa. En este proceso, la gestión académica se organiza en fases de planeación, alistamiento, implementación y seguimiento, lo que implica revisar y adecuar los planes de estudio, articular enfoques pedagógicos contemporáneos como STEAM y promover prácticas docentes que fortalezcan los aprendizajes. Bajo esta perspectiva, el papel del docente no se limita a la definición de contenidos aislados, sino que exige un ejercicio de articulación curricular que refleje la coherencia entre el PEI, el plan de estudios y las prácticas pedagógicas en el marco de autonomía institucional y corresponsabilidad. En relación con lo expuesto, ¿de qué manera el docente debe asumir el plan de estudios en el marco del PEI y de la gestión académica para responder las exigencias de calidad y pertinencia educativa? Entonces, el desempeño avanzado docente se encuentra en la respuesta D. El docente asume el plan de estudios como referente estructurador en la definición y organización de contenidos y lo articula de manera consistente con el PEI y su práctica pedagógica. Aquí se consolida como un proceso formativo con mayor grado de coherencia institucional y pertinencia educativa. Esta parte, este segmento de pertinencia es lo que me demuestra que el desempeño docente es un desempeño avanzado. La AME dice, el docente incorpora elementos del plan de estudio, incorpora algunos elementos como referentes para la definición y organización de los contenidos, logrando establecer vínculos parciales con el PEI. Cuando me menciona vínculos parciales, no está cumpliendo al 100% con la coherencia que se le está solicitando. Y esa articulación dice que no siempre se traduce por falta de recursos. Entonces, la respuesta A corresponde a un desempeño satisfactorio. La respuesta B dice, el docente define los contenidos de su curso a partir de criterios propios. Entonces, acá le está dando todo el peso a su autonomía y a lo que él considera pertinente.
Y si esto tiene que ver con relación al PEI, sabemos que el PEI es una construcción colectiva, por tanto, no está llegando a las metas institucionales. Por ende, este desempeño es un desempeño inferior. La respuesta C indica que el docente utiliza de forma fragmentada el plan de estudios. Si me dice que ya está una forma fragmentada la utilización del plan de estudios como referente a la organización de contenidos, pues no está cumpliendo con una organización de contenidos coherente, porque lo está tomando desde una forma fragmentada. Por tanto, este es un desempeño mínimo. Así que para la pregunta número 4, la respuesta correcta a desempeño avanzado es el literal D. Para la pregunta número 5 tenemos, en el marco de los lineamientos curriculares y de la evolución de la pedagogía del siglo XXI, la función docente se redefine en torno a la articulación entre currículo, plan de estudios y prácticas pedagógicas. Esta articulación exige que el conocimiento disciplinar no se conciba como un cuerpo rígido de saberes, sino como un entramado susceptible de ser resignificado en función de las características, necesidades e intereses de los estudiantes. La pedagogía activa, retomando principios del activismo y de la escuela nueva, plantea que el aprendizaje se fortalece en la acción y la experiencia, lo que interpela directamente la organización de los contenidos, el papel de la escuela en la preparación para la vida y la responsabilidad del docente frente a la diversidad de los contextos sociales y culturales. De acuerdo con lo anterior, ¿cómo debe organizar el docente el conocimiento disciplinar en su práctica pedagógica en relación con los contenidos, las particularidades del grupo de estudiantes y los principios de los lineamientos curriculares? Entonces vamos a revisar cuál es la respuesta de desempeño avanzado docente. Es la respuesta C. El docente organiza el conocimiento disciplinar articulando los contenidos con las características y diferencias del grupo. Por supuesto que tenemos que hacer previamente un análisis de las diferencias y características del grupo de estudiantes de una manera sistemática, logrando coherencia entre la práctica pedagógica y los lineamientos curriculares para preparar a los estudiantes para la vida de manera integral. Entonces, la C es la de desempeño avanzado. La respuesta A dice, el docente organiza el conocimiento disciplinar a partir de una estructuración interna de los contenidos, al buscar establecer una relación indirecta y mediada con las características. Entonces, aquí, en primer lugar, es una estructuración interna de los contenidos, es decir, es una valoración subjetiva. El docente es el que está priorizando las temáticas. Buscan una relación, este docente busca una relación indirecta y mediada con las características y diferencias del grupo. Esta es una relación indirecta. Si está buscando una relación indirecta, pues no va a tener impacto en el grupo de estudiantes. Además, está privilegiando una lógica documental y circunscrita a su saber. Esta lógica documental, pues a mí me refiere que es un método sumamente tradicional. Entonces, la respuesta A es de un desempeño inferior. La respuesta B dice, el docente organiza el conocimiento disciplinar reconociendo la secuenciación de los contenidos, ajustándose a una articulación directa con las características etarias esperadas del grupo de estudiantes, lo que supone homogenización pedagógica. Entonces, esta homogenización pedagógica hace que no obedezca a la individualización que me solicitan dentro del marco de la pregunta que se me formula. Por eso entonces la B es de un desempeño mínimo. Y en la D me dice que el docente organiza el conocimiento disciplinar incorporando parcialmente las características y diferencias del grupo. Entonces, todo está en clave de las diferencias del grupo, de cómo yo incorporo el conocimiento disciplinar con estas necesidades del grupo. Pero acá, incorporándola de manera parcial, este desempeño de la D es un desempeño satisfactorio, no avanzado.
Por tanto, la respuesta para la pregunta número 5 de desempeño avanzado es la C. La pregunta número 6 tenemos, en el marco de los lineamientos curriculares como hipótesis de trabajo, en permanente resignificación, la práctica pedagógica del docente se constituye en un espacio de mediación entre la normatividad educativa y las epistemologías situadas de los contextos escolares. La organización del conocimiento disciplinar ya no se entiende como una simple transmisión, sino como un proceso de articulación dialógica en el que los contenidos se relacionan con las condiciones diferenciales de los estudiantes y las demandas socioculturales de los territorios. De este modo, el quehacer docente se ve tensionado por la necesidad de mantener una referencialidad pedagógica coherente con la orientación nacional, sin desconocer las especificidades locales que configuren la experiencia educativa. De acuerdo con lo anterior, cómo debe configurarse la organización del conocimiento disciplinar en la práctica pedagógica docente frente a los lineamientos curriculares y la atención a la diversidad. Entonces, el desempeño avanzado docente se encuentra en la respuesta B. El docente en su práctica educativa y pedagógica organiza el conocimiento disciplinar articulando los contenidos con las características y diferencias del grupo de estudiantes, integrando de manera reflexiva las mediaciones curriculares. Entonces aquí de nuevo el conocimiento disciplinar es integrado de manera reflexiva en las mediaciones curriculares con las epistemologías situadas y resignificando los lineamientos en coherencia con las demandas locales y nacionales. Entonces aquí me están pidiendo coherencia en la integración de un conocimiento según las necesidades locales y nacionales. Este es desempeño avanzado. La A me dice, el docente en su práctica educativa y pedagógica organiza el conocimiento disciplinar articulando circunstancialmente los contenidos, únicamente entonces debido a circunstancias esporádicas en su práctica docente. Si me dicen que la articula, es correcta la respuesta, pero como es circunstancial, entonces esta obedece a un desempeño satisfactorio, no avanzado. La respuesta C me dice, el docente en su práctica educativa y pedagógica organiza el conocimiento disciplinar siguiendo los contenidos estandarizados, ajustando características y diferencias de su grupo de estudiantes y proyectando de esta forma la construcción de mediaciones curriculares y acotando la posibilidad de un diálogo consistente. Acotando es reduciendo la posibilidad de un diálogo consistente entre lineamientos y realidades locales. Entonces aquí se priorizan los contenidos estandarizados. Por eso es que la C obedece a un desempeño mínimo docente. Ya en la D, el docente en su práctica educativa y pedagógica organiza el conocimiento disciplinar de manera homogénea. Aquí, siendo homogéneo, no tiene en cuenta la individualización de los saberes de los estudiantes o del grupo. Por tanto, esta obedece a un desempeño inferior. Así que la respuesta a la pregunta 6 de desempeño avanzado es la B. Ya tenemos la pregunta número 7 que dice lo siguiente. En el marco de las transformaciones pedagógicas del siglo XX y XXI, los enfoques constructivistas emergieron como alternativa a la insuficiencia de los modelos heteroestructurantes y autoestructurantes, especialmente frente a la necesidad de ajustar la práctica docente al lenguaje y categorías de la disciplina. Inspirados en Piaget, Bruner, Ausubel y Kuhn, estos enfoques reivindican el carácter activo del sujeto en el aprendizaje y cuestionan la concepción mecanicista del asociacionismo conductista. De ahí que la práctica pedagógica se vea interpelada por la exigencia de construir estrategias de enseñanza que no solo consideren las categorías disciplinares, sino que también se sustenten en perspectivas pedagógicas capaces de dar cuenta de sus limitaciones y alcances frente a propósitos educativos. En este contexto resulta pertinente interrogar
cómo los docentes en su ejercicio pedagógico configuran sus estrategias de enseñanza en relación con el lenguaje y las categorías de la disciplina, así como los principios pedagógicos que orientan su quehacer. Cómo se expresa en la práctica docente la organización de las estrategias de enseñanza en coherencia con el lenguaje y las categorías disciplinares a la luz de las perspectivas pedagógicas constructivistas. Entonces vamos a analizar que la respuesta a esta pregunta es la respuesta B. El docente define de manera consistente las estrategias de enseñanza a partir del lenguaje y las categorías de la disciplina que enseña, sustentando su práctica en principios pedagógicos constructivistas. Esto es literal lo que nos están pidiendo en la pregunta, que el constructivismo fue una respuesta de los siglos XX y XXI para superar los modelos anteriores, heteroestructurantes y autoestructurantes. Aquí se está valorando tanto los alcances como las limitaciones de estos en la consecución de los propósitos de enseñanza-aprendizaje. Estoy buscando llegar a los objetivos y la finalidad de la educación. Y esta finalidad se traduce en la búsqueda de un modelo constructivista. Para la respuesta A, dice lo siguiente: el docente presenta disparidades en el uso del lenguaje. Cuando presenta disparidades en el uso del lenguaje y las categorías de la disciplina que enseña, no hay una coherencia entre el conocimiento que debería de dominar frente a su práctica docente, lo que lleva a establecer un vínculo fragmentado con las estrategias de enseñanza y circunstancialmente conexo con los principios pedagógicos que orientan su práctica. Esta redacción lo que me está demostrando es que el docente no domina su propio conocimiento, no maneja un uso del lenguaje adecuado y no presenta coherencia entre la disciplina que enseña y los fines de aprendizaje del estudiante, lo cual se traduce en un vínculo fragmentado, es decir, que esas mismas disparidades no permiten que se conecten los conocimientos que transmite con los conocimientos que el estudiante va construyendo. Entonces, la respuesta A me indica un desempeño inferior. La respuesta C me dice: el docente define estrategias de enseñanza con apoyo en aspectos del lenguaje y las categorías de la disciplina empleando principios pedagógicos constructivistas de manera pertinente, pero reconociendo solo de manera parcial. Cuando me dice reconociendo de manera parcial sus alcances y limitaciones, entonces le falta un aspecto trascendental para convertir esta respuesta en una respuesta de desempeño avanzada. Por tanto, esta es, aunque correcta, es de desempeño satisfactorio. Ya para la respuesta D me dice: el docente manifiesta conocimiento del lenguaje y las categorías de la disciplina que enseña, aunque logra vincularlos de manera perceptible con su estrategia de enseñanza. De manera perceptible es que realmente lo hace en un grado muy bajo. El uso de esos principios constructivistas se evidencia de forma acotada y circunstancial, es decir, que solamente obedece a ciertas instancias y a ciertas estrategias, pero es únicamente cuando se presentan de pronto las necesidades o los problemas. Por tanto, este desempeño es un desempeño mínimo. La respuesta entonces a la pregunta número 7, la respuesta correcta es la respuesta B, que obedece a un desempeño avanzado del maestro. Tenemos en la respuesta, la pregunta octava, lo siguiente: los planteamientos de diversos autores en el campo de la pedagogía coinciden en que el dominio de la disciplina constituye una condición necesaria pero no suficiente para la enseñanza efectiva. Dicho dominio, cuando se articula con la capacidad de trasladar los conocimientos especializados a situaciones concretas de aula, exige del docente no solo creatividad y pensamiento crítico, sino también el uso de estrategias pedagógicas que respondan a las particularidades de su ámbito de desempeño.
Así, el conocimiento profesional docente se entiende como un entramado de saberes disciplinares, pedagógicos y contextuales que varían según el cargo, el nivel educativo y el área de especialidad. En consecuencia, la organización de las estrategias de enseñanza debe partir del lenguaje y las categorías disciplinares sin perder de vista los principios pedagógicos que orientan la práctica y la necesidad de reconocer tanto los alcances como la limitación de dichas perspectivas frente a los propósitos educativos. ¿Cómo se configura en la práctica docente la definición de estrategias de enseñanza cuando se consideran simultáneamente el dominio disciplinar, el lenguaje especializado y los principios pedagógicos que sustentan el ejercicio profesional? Entonces, la respuesta a esta pregunta de desempeño avanzado es la A. El docente establece estrategias de enseñanza sustentadas en una articulación entre el lenguaje y las categorías disciplinares. Entonces, hay que articular el lenguaje con las categorías disciplinares, con nuestro saber. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene que ser diferenciado según el nivel de comprensión de los estudiantes. Aquí se llama lenguaje al ejercicio de transmisión de conocimientos. Entonces se necesita una articulación entre la categoría disciplinar y el arte de la transmisión del conocimiento, garantizando coherencia epistémica es la coherencia de conocimiento con los principios pedagógicos que orientan su práctica, a la vez que problematiza críticamente las tensiones, limitaciones y alcances de dichas mediaciones frente a los propósitos formativos. Vamos a revisar por qué las respuestas B y C y D no corresponden a desempeño avanzado. El docente formula procesos y estrategias de enseñanza a partir de la consideración parcial del lenguaje. Aquí no se le está dando la importancia debida a los procesos del lenguaje que permitan una transmisión efectiva del conocimiento del docente al estudiante. La C me dice, el docente reconoce los elementos básicos del lenguaje y de las características de la disciplina, pero su integración en las estrategias de enseñanza es fragmentaria. Entonces, de nuevo, se ejerce un uso parcial de las mediaciones pedagógicas. La mediación pedagógica es el lenguaje. Por tanto, el desempeño de la respuesta C es mínimo. Ya el desempeño demostrable en la respuesta D, que es el siguiente, el docente evidencia insuficiencias en la comprensión y el uso del lenguaje. Si se presentan insuficiencias en la comprensión del lenguaje y en la categoría de las disciplinas, pues este desempeño es un desempeño inferior. Así que la respuesta a la pregunta octava, a la pregunta número 8, la respuesta correcta es la respuesta A. Para la pregunta número 9 tenemos lo siguiente. En el marco de la política educativa nacional, la evaluación docente en educación básica primaria busca visibilizar la manera en que los educadores configuran su práctica en torno al desarrollo de competencias básicas, científicas, matemáticas, comunicativas y ciudadanas, entendidas como saber hacer en situaciones concretas, que implican la articulación de conocimientos, habilidades y actitudes. Desde esta perspectiva, el rol del docente trasciende la mera transmisión de conocimiento al situarse como mediador que integra los referentes normativos, lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias, con los procesos formativos de los estudiantes, orientando el aprendizaje hacia la consolidación de sujetos activos en la vida social. Esta labor requiere tanto el dominio conceptual de la disciplina como la capacidad de conjugar saberes pedagógicos y disciplinares, evaluando críticamente sus alcances y limitaciones en contextos específicos de aula. Como se refleja en la práctica docente, el vínculo entre dominio conceptual de las áreas disciplinares y los referentes pedagógicos cuando se orienta el desarrollo integral de competencias en los estudiantes de básica primaria. Entonces, ¿cómo se refleja en la práctica docente ese vínculo entre el dominio conceptual de las áreas disciplinares y los referentes pedagógicos?
Entonces se establece que la respuesta correcta a esta pregunta es el literal C. Integra de manera sistemática el dominio conceptual de las áreas disciplinares. Integrarlo de manera sistemática con los principios pedagógicos y curriculares, generando estrategias de enseñanza que problematizan críticamente sus alcances y limitaciones. Entonces aquí hay un análisis crítico de los alcances y limitaciones de ese dominio conceptual frente a los propósitos de formación, asegurando otra vez la coherencia con los referentes normativos y las necesidades de los contextos escolares. Esto demuestra un desempeño avanzado. Para la respuesta A, me indica que evidencia nociones generales del dominio conceptual de las áreas disciplinares, aunque logra integrarlas de manera tangencial con los principios pedagógicos. De manera tangencial significa que se encuentran, se tocan, pero no se profundizan, circunscribiéndose a un uso fragmentado. De nuevo, establecer un plan de estudios o una postura fragmentada del saber. Esto no me permite que cumpla con un alcance o un objetivo en la formación de estudiantes. Por tanto, esta respuesta es un desempeño, está dentro de un desempeño mínimo. La respuesta B dice, presenta apreciaciones sustantivas en el dominio conceptual de las áreas disciplinares sin establecer vínculos claros. Ya cuando me dice que no establezco vínculos claros con los principios pedagógicos y los referentes normativos, pues este es un desempeño inferior. Y la respuesta D me dice que relaciona el dominio conceptual de las áreas disciplinares con principios pedagógicos y curriculares generales, estableciendo estrategias de enseñanza con relativa consistencia y reconociendo alcances. Me dice relativa consistencia. Cuando me dice relativa consistencia, significa que aún no está plenamente afianzada. Por tanto, la respuesta a la pregunta número 9 es la respuesta C. Ya para finalizar, la pregunta número 10 es la siguiente. La teoría de asimilación de David Ausubel, en diálogo con aportes posteriores de Novak y Sullivan, han consolidado un marco explicativo para comprender cómo las construcciones previas de los estudiantes inciden de manera sustancial en el aprendizaje de nuevos contenidos. Desde este enfoque, el carácter significativo o repetitivo de los aprendizajes depende de la posibilidad de establecer vínculos sólidos entre el conocimiento nuevo y la estructura cognitiva existente, lo que exige al docente no solo reconocer el papel del lenguaje y las categorías disciplinares, sino también articularlas con perspectivas pedagógicas que orienten la planeación y la práctica educativa. En este contexto resulta central la capacidad del docente de generar estrategias de enseñanza que movilicen tanto el potencial de significatividad de los contenidos como la disposición del estudiante a integrar críticamente lo nuevo con lo previamente adquirido, como se refleja en la práctica docente, la utilización del lenguaje y las categorías de la disciplina en coherencia con los principios pedagógicos para favorecer aprendizajes significativos de los estudiantes según los planteamientos de Ausubel y los enfoques constructivistas. Para la pregunta 10, tenemos que el nivel avanzado se encuentra en la respuesta A. ¿Por qué? Porque configura estrategias de enseñanza en las que el lenguaje y las categorías disciplinares se integran de forma sistemática con los referentes pedagógicos, no solo orientando la significatividad de los aprendizajes, sino problematizando sus alcances y restricciones en relación con los marcos conceptuales de la disciplina y las condiciones de la práctica docente. Entonces aquí el término problematizar alcances y restricciones me está indicando una autoevaluación permanente del proceso. La respuesta B entonces me dice que formula estrategias
de enseñanza en las que el lenguaje y las categorías disciplinares se articulan parcialmente. Entonces, al no articularlas al 100%, me está diciendo que es un desempeño de docente satisfactorio. La respuesta C me dice, expone estrategias de enseñanza que reconocen el lenguaje y las categorías disciplinares, pero las incorporan de modo marginal o poco sistemático. Marginales al margen y poco sistemático en relación con referentes pedagógicos, limitando la posibilidad de orientar aprendizajes significativos de manera estable y coherente, pues esto, por lógica, el análisis de estas respuestas de desempeño mínimo. Ya la última opción dice, presenta estrategias de enseñanza con uso fragmentado y difuso del lenguaje. Cuando me dicen de una vez uso fragmentado y difuso del lenguaje, sabemos que no es un desempeño docente apropiado, por tanto, este desempeño es inferior. Así que para la pregunta número 10, la respuesta correcta de desempeño avanzado docente es la respuesta A. Les agradezco muchísimo su atención y con esto cerramos la sesión número 6 de nuestro curso de ascenso y reubicación docente.